invitación que me hacen. Yo quiero empezar hablando del impacto que tiene la enfermedad, el síndrome metabólico, esta enfermedad que todos ubicamos como que es una persona que está gordita y que tiene algunas otras cosas que ya lo estaremos disecando, pero quiero que vean este importante punto, así siendo muy pragmáticos, decir que una persona que tiene un síndrome metabólico para fines prácticos tiene el doble de probabilidades de tener un evento cardiovascular, tiene el doble de probabilidades de morirse por un evento cardiovascular y en general también incrementa un 60% en comparación a no tener síndrome metabólico el riesgo de morirse por cualquier causa. Entonces, es importante que no perdamos de vista este enfoque. Sí es cierto que la enfermedad del síndrome metabólico va muy vinculada con la aterosclerosis, que como ven, pues afecta a diferentes partes del mismo organismo. Y podríamos estar hablando de historia desde donde se empezó a hablar sobre estudios de pacientes que tenían la presión alta, que tenían glucosa alta, que tenían el ácido úrico alto y que se asociaba con mayor probabilidad de hacerse diabéticos o de tener enfermedad coronaria. Vean ustedes la referencia, prácticamente se van a cumplir ya 100 años. Siguió en España el doctor Marañón, Gregorio Marañón, asociando estos factores y haciendo descripciones de lo que hoy diríamos como prediabetes. Y así podríamos estar hablando en diferentes avances hasta llegar a las publicaciones donde se establece este diagnóstico y ya como códigos internacionales reconocidos. Bueno, podríamos decir que hay diferentes formas de hablarlo, pero no perdamos de vista que la definición se basa en criterios mínimos que son predictores de que una persona o bien se vaya a ser diabético, si es que no lo es, o que vaya a tener enfermedad cardiovascular. Y en esto tenemos que pensar en que incluya alteraciones en el metabolismo de la glucosa, hipertensión, elevación de niveles de triglicéridos, reducción de niveles de colesterol HDL y por supuesto la adiposidad relacionada con la obesidad. Podríamos hablar de los criterios que existen en diferentes rubros donde se ajusta el parámetro de obesidad, quizás por etnia, quizás por la cintura en hombres y en mujeres, como lo ven ahí, 102 a 88, las cifras de presión arterial arriba de o igual a 130 a 85, que estuviera tomando fármacos antihipertensivos, lo mismo que los triglicéridos estuvieran arriba o igual a 150 miligramos sobre decilitro o que estén recibiendo tratamiento. Y en el caso del colesterol HDL, en hombres que sea menor de 40, en mujeres menor de 50 o que estuvieran recibiendo algún tratamiento que tuviera relación con modificar el nivel de HDL. Y finalmente, la glucosa. Podríamos decir que hay diferentes criterios. Aquí pueden ustedes ver cómo hay criterios de la inclusión de decir arriba o igual a 110 inicial o en la ATP3 modificado que lo bajaron a 100, en la del IDF del 2005 que cumple el criterio de 100 a 125 por no ser diabético y poscarga de glucosa puede subir a 140 o 199 o que sean diabéticos. Y las últimas definiciones pues hablan en la glucosa mayor o igual a 100, diabetes incluida, o que estuvieran tomando algún fármaco que sea reductor de la glucosa. No olvidar que el criterio es que tengan al menos 3 de estos 5 parámetros. Ahora, quiero resaltar que entre más componentes tenga el síndrome metabólico, también es cierto que es más probable que el paciente se vaya a ser diabético. Si una persona no era diabética y tiene 2 o tiene 3 o tiene 4 o más criterios de diagnóstico, pues vean las probabilidades que va a tener de generar diabetes. Y como todos sabemos, pues la diabetes es uno de los predictores más importantes y graves de la enfermedad cardiovascular. Aquí tenemos un estudio que se hizo aquí en México hace 20 años, donde en base a los diferentes criterios que había en ese momento,
se veía cuáles eran los más comunes factores en la población mexicana, resaltando pues obviamente la hipertensión, resaltando la elevación de triglicéridos y más o menos con lo de la glucosa y la cintura como los principales parámetros en este orden de frecuencia. Lógicamente la carga de enfermedad cardiovascular va muy vinculada en todo el mundo y México y seguramente igual Perú tenemos estas mismas experiencias de incremento de la enfermedad cardiovascular como el predictor más importante de muerte. Si definitivamente hacemos a un lado el tema COVID y no se trata de competir si es el COVID o si es la enfermedad cardiovascular, porque las dos son unas terribles pandemias que tenemos en nuestra época. Bueno, yo creo que estas gráficas, simplemente estos cuadros, simplemente es para recordarnos cómo los procesos que van desde cuestiones genéticas, desde cuestiones del medio ambiente y de la conducta de las personas, pueden estar desencadenando diferentes tipos de patologías que van a generar precisamente la obesidad, van a generar problemas con el metabolismo de la glucosa y de los lípidos, y esto en consecuencia diferentes manifestaciones clínicas. Algo que también quiero resaltar, que el papel intermediario de la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico es fundamental como uno de los factores que van a contribuir no nada más al diagnóstico del síndrome metabólico, sino a la gravedad de las entidades clínicas que estos manifiesten. Y podemos pensar en diferentes escenarios fisiopatológicos, desde tener un factor de riesgo, tener una enfermedad casi o esta enfermedad, a manifestarse como tal en diferentes escenarios clínicos y tener complicaciones micro o macrovasculares que puedan llevar incluso a la muerte de una persona. Entonces, poniendo en referencia algunos aspectos, empezando con el tema de la presión arterial, es muy importante que no perdamos de vista que demostrado que los pacientes con síndrome metabólico, los pacientes que tienen hipertensión, es una de las asociaciones más frecuentes. Y no se diga si tienen obesidad, porque ambos potencializan la aparición del síndrome metabólico. En México, prácticamente 1 de cada 4 mexicanos padece hipertensión arterial, y tengan ustedes en cuenta que casi la mitad, si no el 40%, desconocen padecerla, y el 30% de los que conocen su diagnóstico realmente la tienen bien controlada, con lo cual al hacer este número pues es menos del 15% de la población que realmente está bien. Bueno, pues los sujetos que tienen hipertensión recién diagnosticada y que tienen otros factores de riesgo, tengan en cuenta que esto va a ir de la mano con un deterioro importante en su calidad de vida, en su pronóstico, y por supuesto que los pacientes hipertensos, si se asocian con otros factores de riesgo, que aquí vemos la frecuencia de otros factores que se han asociado, pues va a incrementar la mortalidad de estos pacientes. Seguro que todos ustedes saben, y claramente las guías cada vez nos lo hacen con mayor hincapié, la necesidad de buscar controlar la hipertensión, y no se diga si el paciente además tiene diabetes, porque esta asociación de hipertensión y diabetes es una bomba de tiempo de riesgo cardiovascular, y por eso estos flujogramas de qué tipo de medicamentos podemos estar iniciando, qué no debemos asociar, qué podemos combinar y qué no, es una de las herramientas importantes en el control de la hipertensión arterial. Aquí podemos ver algunos ejercicios de combinaciones cuando el paciente es hipertenso y diabético, o queremos prevenir un evento vascular cerebral, o se asocia a insuficiencia cardíaca, o se asocia con insuficiencia renal, donde podemos trabajar con IECAs, calcio antagonistas, diuréticos, combinaciones de estos, y tener en cuenta que no se recomienda, que eso es algo que hace muchos años se consideró, pero no se recomienda utilizar inhibidores de la ECA en conjunto con antagonistas de receptores de angiotensina. Muy bien,
el segundo protagonista de este síndrome metabólico, que es la hiperglucemia, cerca de un tercio de los pacientes diabéticos tienen también hábitos tabáquicos, y esto va muy de la mano con otro factor de riesgo adicional, es decir, el tener glucosa en ayunas es un predictor de diabetes, pero también es un predictor de síndrome metabólico y por consecuencia de la enfermedad cardiovascular. Aquí podemos pensar, por ejemplo, en México, 1 de cada 8 o 9 mexicanos padece de diabetes. Esto muy de la mano, como lo ven aquí, el diabético tiene mucho sobrepeso, 3/4 partes de ellos tienen sobrepeso u obesidad, por cintura metabólico el 70%, la mitad son hipertensos, 1/3 parte fuman, la carga familiar en el 29%. Aquí vemos el desglose de esto, y algo también terrible es que más de la mitad de los pacientes ya tienen 10 años de evolución. Entonces, vean ustedes cómo va muy de la mano tejiéndose estas comorbilidades. Y bueno, pues ahora la diabetes, que hemos aprendido cada vez más la importancia del tratamiento, de no quedarnos con un tema glucocéntrico de su enfermedad. Tenemos que pensar que la diabetes daña en diferentes órganos, y por supuesto el daño en el corazón o en el riñón, pues cada vez nos hacen reflexionar con fármacos nuevos como estos inhibidores de SGLT2, que sin lugar a dudas nos han cambiado mucho el tratamiento de los pacientes, ¿no? Muy bien, hay diferentes algoritmos para tratar el problema metabólico de la glucosa, y sobre todo en los pacientes que tienen diabetes. No me voy a meter mucho en este tema, simplemente quería darles un panorama general, todo el impacto que puede tener la diabetes, y por consecuencia tener mucho cuidado qué fármaco utilizar dependiendo de las comorbilidades que van de la mano con el problema del diabético. No es solamente glucosa, no es solamente diabetes, tenemos que ver en todo lo demás. Bueno, un tema que me importa mucho hacer hincapié es los lípidos. Sin lugar a dudas, el problema de los lípidos está claramente vinculado, y sabemos que va muy de la mano con el sobrepeso, y que muchos de los pacientes con síndrome metabólico que tienen elevación de triglicéridos y que incluso tienen alteraciones en el colesterol HDL, pues se van a caracterizar con un fenotipo lipoproteínico heterogéneo. Y estas alteraciones van muy de la mano con el trastorno metabólico. Vean, por ejemplo, la experiencia que tenemos aquí en México sobre la frecuencia de problemas de lípidos en la población mexicana. Efectivamente, tener colesterol alto lo tiene el 43% de la población, triglicéridos altos 1/3 parte, tener el colesterol HDL bajo es muy frecuente, y como sabemos, realmente no hay nada espectacular para elevar el colesterol HDL, y la asociación de colesterol elevado con HDL bajo, pues es una población muy vulnerable de hiperlipidemia mixta, que también frecuentemente la tenemos. Muchos factores que van a estar involucrados en este problema metabólico. Quiero que vean ustedes simplemente el análisis de la mortalidad, cómo tener los triglicéridos altos va a incrementar la mortalidad de cualquier causa, y por supuesto la mortalidad cardiovascular. Es decir, no es nada más colesterol LDL lo que nos debe de preocupar en los lípidos. Por supuesto que es muy importante el control del colesterol LDL, pero aquí estoy enfocándome por el tema de síndrome metabólico, la trascendencia de bajarlo. Y vean ustedes cómo la mortalidad del paciente con triglicéridos altos, si yo por ejemplo veo en estas columnas el grado 1, 2, 3, por poner los grados de severidad de los niveles de triglicéridos, y si comparo incluso en mujeres que tienen angina de pecho, es decir, cardiopatía isquémica, es todavía la población que tiene más mortalidad. Comparen ustedes esas columnas con hombres o mujeres que tienen triglicéridos normales y que no tienen cardiopatía isquémica previa. Obviamente la mortalidad varía mucho. Y estas asociaciones de triglicéridos altos con diabetes, mayor mortalidad, y todavía más en ambos, en varones y mujeres, pero todavía es más impactante en las mujeres. Esto, queridos compañeros, amigos, colegas,
pues nos hace reflexionar la trascendencia que va a tener el tema del colesterol, el tema de los triglicéridos y de las partículas, que como ven ustedes, las partículas pues van a estar caracterizadas por los diferentes parámetros, y ustedes saben que el VLDL está ricamente contenido de estos triglicéridos. Muy bien, quiero comentar ahora cómo el impacto que van a tener estas moléculas o estas partículas de cada molécula, pues tiene, sin lugar a dudas, no tenemos absolutamente ninguna, un riesgo cardiovascular en los pacientes. Y si bien cuando hacemos el análisis completo de las partículas de colesterol, nos queda muy claro que el colesterol LDL va a ser uno de los más heterogénicos, pues tener en cuenta que todas las demás partículas hay que considerarlas para tener toda la película completa de lo que esté pasando con el paciente. También vale la pena recordar que el control de los triglicéridos es espectacular lo que podemos obtener cuando asociamos cambios en el estilo de vida de las personas y podemos ajustar recomendaciones dietéticas que sean de alto impacto. También podemos decir que el HDL, que es otro de los factores del síndrome metabólico, si se lo restamos al total, nos va a dar el colesterol no HDL, que es otro de los parámetros que las guías, las más recientes que tenemos publicadas en el mundo, que son las de la Sociedad Europea, pues sí nos ponen un puntaje de riesgo de los enfermos, y en base al nivel de LDL podemos decir qué tan agresivos podemos ser en los tratamientos, qué tipo de población puede estar vinculada en cada uno de estos perfiles de riesgo. Pero también quiero que recordemos que las mismas guías, además de ponernos parámetros del colesterol LDL, nos marca niveles de no HDL, ApoB, triglicéridos y de glucosa o de diabetes en el sentido de la hemoglobina glucosilada. Y estos parámetros pues son dinámicos, es decir, el LDL tenemos estos 4 mensajes. Si el paciente es de muy alto riesgo cardiovascular, tiene que bajarse el basal más del 50% y tenerlo por abajo de 55. Los pacientes de alto riesgo también hay que bajarlo a más del 50% del basal y que esté por lo menos abajo de 70. El paciente de moderado riesgo tiene que estar abajo de 100 y el de bajo de riesgo por abajo de 116 miligramos sobre decilitro. Vean el no HDL, recordando que quitamos al total el HDL, y en estos perfiles nada más quedan 3, 85, 100 y 130, recordando estos parámetros, y me brinco al otro criterio del síndrome metabólico, que son los triglicéridos, en cual en todos debe de estar por debajo de 150. Hay muchas calculadoras de riesgo, no me voy a meter en ellas, pero creo que es importante que no perdamos de vista que podemos modificar dependiendo de los análisis, como pueden ser predictores de riesgo no modificables o los que sí lo son, y también factores de riesgo no tradicionales que cada vez más entran en juego a la hora que se tratan de analizar, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, este cuadro que viene de las guías europeas, como el adicionar el parámetro de HDL nos sube o nos baja el riesgo cardiovascular, que previamente lo hubiéramos hecho solamente con la presión, con la edad y con el nivel de colesterol total, y si es hombre o si es mujer, y si es fumador o no. Todas estas recomendaciones siguen siendo válidas, por supuesto. El manejo integral de cambios en su estilo de vida es lo primero que no debemos de perder de vista. Sin lugar a dudas, estos cambios en el estilo de vida tienen un impacto importante en reducir colesterol, también en reducir triglicéridos. Resalto mucho las bebidas alcohólicas porque son de los que tienen más impacto en reducir triglicéridos. Por supuesto, las estatinas, que van a tener un impacto directo en reducir el colesterol LDL, y también resaltaría los fibratos, que en su momento y muy de la mano con algunas de las estatinas nos van a hacer reducciones no nada más del colesterol LDL, sino que van a tener impacto en reducir triglicéridos, vean, hasta más del 40% cuando se asocia la estatina con el fibrato, o incluso elevaciones de HDL
hasta el 15, 18% en esta publicación, que bueno, muchas veces no es suficiente en personas que tienen HDLs demasiado bajos, pero evidentemente es una ayuda. Muy bien, también hemos aprendido que asociar diferentes dosis, en este caso de simvastatina, y cruzar la información con solamente utilizar la estatina sola o los fibratos solos, pues vamos a tener diferentes objetivos de resultados terapéuticos. Y en este caso me refiero a la reducción de los triglicéridos. Con lo cual, tengan ustedes en cuenta que estos fármacos en asociación nos pueden ayudar tanto en subir el HDL, bajar ApoB, bajar el no HDL y por supuesto bajar los triglicéridos como medidas terapéuticas importantes. Y quizás este sería como una fotografía de recuerdo de qué es lo que nos está logrando aportar el utilizar esta asociación de fenofibrato con estatinas, en este caso con una de mediana potencia. Bueno, ya nos queda muy claro que hay que tener muy presente que la reducción de triglicéridos, y en este caso puede ir muy de la mano con los fibratos, va a ser una piedra angular muy importante adicional al colesterol LDL. Y el siguiente punto de hablar, que sería la obesidad, pues es un problema de salud mundial. Asumíamos que la obesidad era un problema de los países del primer mundo, y pues ahora sabemos que los países latinoamericanos y México estamos teniendo cada vez cifras mucho más importantes. Y quiero que vean esto del impacto que tiene la mortalidad, es decir, tanto en hombres como en mujeres, tener un índice de masa corporal arriba de 30 incrementa la mortalidad tanto en hombres como en mujeres. Es decir, el ser gordito no es algo que sea simpático, no es algo que lo dejemos a un tema de caracterización de una persona, sino que tiene un impacto de incrementar la mortalidad de ellos. Y esta obesidad nos está impactando a todo el continente, y por supuesto Latinoamérica, pues ahí están todo lo que estamos viviendo en México y por supuesto en Perú. La prevalencia de los factores de riesgo relacionados pues va muy de la mano con los demás factores de riesgo que ya hemos platicado. Y tengan ustedes en cuenta que los desenlaces cardiovasculares del obeso pues van muy de la mano, sí, de su obesidad, pero también de las comorbilidades, como puede ser diabetes, fumar, exceso de bebidas alcohólicas, mala dieta, lípidos, hipertensión, inactividad, y todo este juego de situaciones que pueden favorecer arritmias con muerte súbita o arritmias que puedan favorecer un evento vascular cerebral. Todo ello tenemos que tenerlo siempre en el manejo integral del paciente obeso. Estoy convencido que si no trabajamos en equipo, con nutrición, con actividad física, con médicos del deporte, con gente que tenga impacto en la estrategia psicológica, por supuesto farmacológica, y no se diga en algunos casos también con cirugía, pues va a ser el equilibrio de lograr tener los mejores resultados para el control de los pacientes con obesidad. Los ácidos grasos ha sido algo que se ha hablado, las guías lo recomiendan, pero tampoco crean que ha demostrado ser tan espectacular la asociación de ellos. Pero de alguna manera se recomiendan como una medida adyuvante la utilización de ellos. Algo adicional, comentarles, como dice esta referencia, las principales alteraciones metabólicas ocasionadas por la obesidad, la dislipidemia, la inflamación, la resistencia a la insulina, la diabetes, la disfunción endotelial, son los factores que constituyen el riesgo para el desarrollo de la aterosclerosis, la hipertensión y por supuesto el incremento en la muerte cardiovascular prematura que tiene, y obviamente que va a favorecer no nada más la enfermedad coronaria, sino la diabetes mellitus. Esto desde hace muchos años se ha hablado y va muy de la mano con todo esto. Fíjense que este estudio me sorprendió, y la verdad es que cuando lo leí creí que no lo había entendido, y ya que lo volví a leer me di cuenta que seguí sin entenderlo. Un poco de broma, de chascarrillo, porque nada más quiero que lo vean muy general.
Esta es una escala de mortalidad recientemente publicada, es un grupo chino, donde probaron que los pacientes que no tengan síndrome metabólico, y me da lo mismo que no tengan sobrepeso, es decir, que estén normales, tengan sobrepeso u obesidad, vean ustedes cómo las probabilidades de morirse son más bajas. Pero el simple hecho de tener síndrome metabólico se incrementan. Curiosamente, paradójicamente, a lo que siempre pensaríamos, pareciera que al peor es al que tiene normopeso. Pero la verdad es que en el artículo hay mucha crítica porque evidentemente es una población muy pequeñita los pacientes con síndrome metabólico que no sean obesos. Pero yo quisiera que se quedara esta diapositiva con el mensaje de cómo impacta importantemente la mortalidad. Si la mortalidad estaba entre el 5 y el 10, vean, ahora está entre el 20 y el 45. Es decir, es terriblemente mayor la mortalidad de cualquier causa, no nada más la cardiovascular. Entonces, tengamos muy en cuenta la trascendencia en mortalidad. Bueno, ¿cómo tratamos el síndrome metabólico? Pues es un trabajo multidisciplinario en equipo, no hay una medicina mágica, no hay un médico mágico, esto es un trabajo de todos, si no, no lo vamos a hacer bien. Podemos pensar en tratarlo, pero también hay que pensar en evitarlo. ¿Cuánto podemos actuar en los familiares del que tiene síndrome metabólico, en sus hijos, en sus hermanos, en sus compañeros, en sus amigos? Que podamos tener impacto antes de que se presente, pero evidentemente al estar presente hay que actuar, y aquí es un ejemplo de la importancia de verlo en forma integral a este enfermo. Hay recomendaciones internacionales como esta, la del Global Heart Initiative, que es una de la World Health Organization, donde ellos, la OMS, está organizando un mensaje muy práctico que es este, ¿no? Pensar en que la gente no fume, evite la inactividad, reduzca la ingesta de sal, consuma menos ácidos grasos trans y, por supuesto, controlar la presión arterial, y más que este es el mes de la hipertensión. Esta iniciativa tiene diferentes subgrupos que en su momento yo los invito a que lo vean, porque va precisamente en diferentes parámetros a ayudarnos a tener herramientas para fomentar que la gente deje de fumar, incremente la actividad física, no consuma o reduzca su consumo de sal, el cambiar el tipo de grasas en su alimentación y promover una calidad de vida adecuada. Termino con un caso clínico que muy brevemente les pondré. Es una persona de aquí de México, de la Ciudad de México, de 55 años, que es un ingeniero que pues con el tema COVID está en trabajo en casa. Él dice que en su familia hay mucha diabetes y obesidad, pero pues que eso es normal en su familia, eso es parte como del gen y no es un problema como tal a su punto de vista. Y pues insistir en que sus factores de riesgo es sedentario, fuma y tiene al menos sobrepeso, si no es que, como verán, realmente era obesidad. Él no se había checado realmente, no había ningún antecedente relevante, hasta que su esposa nota que él se empieza a cansar más, en casa tienen escaleras, al subirlas se agitaba más, y bueno, pues viene a una valoración porque están preocupados a ver si no es alguna otra cosa. Prácticamente la exploración es la exploración de una persona con obesidad. La exploración cardiovascular tenía reforzamiento del componente aórtico del segundo oído, era obeso, el abdomen globoso, algunos datos en las extremidades inferiores de varices, de insuficiencia venosa, y poniéndoles aquí su somatometría, pues vemos que sí trae obesidad, no es sobrepeso, sube a 30.8. La verdad es que llama la atención que sus cifras de presión arterial son muy decentes, satura bien, y estos son sus laboratorios. Quiero resaltar que tiene hiperglucemia de 120, una hemoglobina glucosilada que no es de diabetes, un perfil de lípidos francamente anormal. Resalto el colesterol total de 210, LDL de 130, HDL de 30, no HDL de 180, triglicéridos de 250 y el VLDL de 50, y una biometría hemática anormal. Muy bien,
Este es su electrocardiograma que le tomamos, no tiene ninguna alteración, es un electro completamente normal, y podríamos utilizar diferentes escalas para medir el riesgo. En este caso, podemos estar midiendo esta escala, en la cual, basándonos mucho en los criterios europeos, nos dice que este paciente estaba en un score o en un riesgo de 4%. Esto, les recuerdo que estaría englobado en un paciente de moderado riesgo cardiovascular. Creo que es importante este primer mensaje, que estratificamos el riesgo de un paciente, y recordándoles lo que dice estas guías, el LDL debe estar por debajo de 100 y el no HDL en menos de 130. Les recuerdo, los voy a volver a poner, estaba en 130 y en 180, con lo cual, pues ambos estaban muy elevados. Muy bien, si yo pongo las estatinas y pongo un porcentaje de riesgo, pensando que tiene 130 de LDL basal, pues para bajar a 100 necesito que baje un 23% su LDL. ¿Qué me baja 23%? Pues prácticamente cualquier estatina. Yo puedo estar utilizando cualquiera de las de potencia intermedia y con toda tranquilidad puedo tener el resultado de bajar el LDL a menos de 100. También es importante que recordemos cómo tiene un impacto el adicionar fibratos, porque esto nos va a dar otros beneficios, como ya hemos hablado, más allá del tema de la alimentación. Podemos bajar los triglicéridos, podemos subir el HDL, que son de las cosas que el paciente requiere. Además, tener en cuenta que este tratamiento, que fue el que se le sugirió, va muy de la mano con estas actividades y con un apego terapéutico que esté supervisado con actividad física. Hay cosas que le hicimos al paciente que no las he puesto por obvias de tiempo, pero quiero que vean a los 2 meses cómo el paciente empieza a bajar de peso. No ha llegado todavía a un peso normal, pero efectivamente va por muy buen camino. Y los niveles de colesterol, pues la verdad es que fueron sorprendentemente muy satisfactorios. Vean ustedes cómo el LDL está en menos de 100, tiene 91, y el no HDL bajó a 119, que debería de estar en menos de 130. Se los recuerdo acá, debería de estar en 100 y 130, lo cual pues nos da gran tranquilidad de que este tratamiento es muy útil. Y bueno, quiero cerrar comentando que estos mensajes finales del síndrome metabólico hay que identificarlo, no hay que quedarnos nada más con el tema de que tiene obesidad o que tiene triglicéridos, sino que lo veamos como un todo. Pensar en los factores que muy frecuentemente se asocian a ellos, como es el fumar, aunque no es parte del criterio del síndrome metabólico, muy frecuentemente hay fumadores. Hay que fomentar la actividad física, la alimentación adecuada, plantear objetivos terapéuticos con el paciente. Hay que empoderar al paciente con su tratamiento. Lógicamente, el tratamiento multidisciplinario, porque en las revisiones médicas también tenemos que medir otros parámetros como la presión, su peso, ayudarle a manejar mejor el estrés, tomar y supervisar algunos parámetros de laboratorio como los que ya incluyen el síndrome metabólico, entre otros. Por supuesto, el control de las comorbilidades. Y este último punto, que lo insisto muchísimo, investigar enfermedad cardiovascular. No nos confiemos porque no tiene dolor en el pecho o el electro es normal. Al paciente hay que buscar hacerle más cosas. ¿Qué puede ser? Hacerle un score de calcio en las coronarias, hacerle una prueba de esfuerzo, algo que nos vaya a dar más información para quedarnos tranquilos. Y bueno, pues con esto yo termino agradeciéndoles. Aquí están mis datos de contacto, que estoy a sus órdenes. Invitarlos a nuestros eventos que tenemos de la Sociedad Mexicana de Cardiología. El próximo mes tenemos un evento virtual sobre lípidos. Creo que será muy interesante, les invito. Aquí en México lo decidimos hacer en 9 ciudades en forma simultánea. Cada salón virtual tiene una sede, y esto pues haciendo un poco más interactivo. Y terminamos invitándolos, que están cordialmente invitados. Ahí está mi correo, me pueden mandar su solicitud y por supuesto les ofrecemos becas a todos ustedes para que asistan virtualmente a nuestro congreso, y espero que también podamos hacer una invitación para que asistan en forma presencial cuando las condiciones nos lo puedan permitir, que estamos esperando que a finales de año ya podamos tener en Mérida nuestro congreso.
Pues con esto termino y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias. Lo que práctico, lo que podemos tener como un reto, que son las lipidemias, en el caso que lo que se me ha asignado, pero quiero reforzar mi agradecimiento hacia ustedes que están a altas horas de la noche escuchándonos, pero no aburrirlos mucho. La intención es hacer una actividad dinámica en lo posible sobre dislipidemias, tomando decisiones en el consultorio. Estos son mis conflictos de intereses en general, y esta es la agenda que vamos a desarrollar en los siguientes minutos. Yo quisiera tomarme unos minutos previos para poder mostrar algunas premisas honestas y claves, cómo estamos en este momento en lo que se refiere a dislipidemias en global. De pronto el título suena muy pomposo, como hablar de todas las dislipidemias, lo cual es imposible propiamente, y en verdad tampoco es que haya tantas evidencias para todas las dislipidemias. El primer punto importante es que, sin lugar a dudas, tiene que ver con mortalidad. Sabemos que la placa aterosclerótica es la causante de muchos problemas isquémicos, y en los países como los nuestros sigue siendo una de las primeras causas de enfermedades cerebrovasculares y enfermedades isquémicas cardíacas, como primer punto. En general, de repente no sabemos las cifras exactas, pero sí sabemos que están hegemónicamente como causa de mortalidad. El segundo punto clave importante es que sí se cuenta ya con una bibliografía interesante a nivel latinoamericano y caribeño, en lo que se ha hecho una recopilación hacia el 2020 de todo lo expuesto en la literatura, para más o menos investigar cómo es el perfil lipídico del latino. En verdad, sí lo sospechábamos, pero hoy con esta publicación ya la tenemos oficialmente, y les puedo mostrar una cantidad, un metaanálisis interesantísimo con más de casi 200 estudios evaluados, con una población en sus 50s, y lo que tenemos en este momento es lo que ustedes sospechan probablemente y lo que ven en el día a día. Nuestra mayor prevalencia de triglicéridos altos, alto problema con el HDL bajo y efectivamente un LDL incrementado, pero en nuestro medio, en los medios latinos, no es que el LDL sea tremendamente retador, en el sentido de que sea números muy altos. Ustedes ven aquí los promedios que se han encontrado en esta casuística latinoamericana. Por lo tanto, lo que vamos a tener que enfrentar es, si bien es cierto un LDL incrementado, no exageradamente, pero también hay un desafiante triglicéridos elevados y HDL bajo, como se ha expuesto anteriormente. Eso es lo que tenemos. Esa es la llamada triada heterogénica propia del latino. Ustedes ven acá LDL pequeñas incrementadas, triglicéridos incrementados, HDL bajo, y además un detalle no menor como lo que se ha expuesto brillantemente, lo que significa el síndrome metabólico u obesidad en general. El tercer punto clave importante que quiero reforzar es que habitualmente, como es esperable, estas dislipidemias en nuestros medios no van a estar solas. Tenemos una altísima prevalencia de hipertensión arterial, tenemos una nada despreciable, importante prevalencia de diabetes, aproximadamente 7%. De igual manera, obesidad medida por índice de masa son por arriba del 30%, y evidentemente los desórdenes lipídicos son muy variados, sumado a esto al síndrome metabólico. Entonces ustedes están viendo acá que cuando enfrenten una dislipidemia en general, poco usual que la van a ver aislada. Es posible, pero no es lo más usual. El cuarto punto importante que quiero resaltar acá, y esto es la bibliografía que está mayormente documentada, lo que puede significar el beneficio. Si uno trata algo es porque quiere bajar los eventos. Si ha sido incapaz de prevenirlo, por lo menos si lo documentamos, tratamos de ver si podemos reducir el impacto en movilidad y mortalidad. Y ese es el capítulo de LDL colesterol. ¿Por qué LDL colesterol sigue siendo un objetivo primario? El primero que deben ustedes preocuparles de poder corregirlo, mejorarlo, porque esta curva es indiscutible, en el sentido de que tanto en prevención primaria como en la clásica prevención secundaria, a menor LDL tendremos mucho más prevención, mucho menos tasa absoluta de eventos cardiovasculares, incluyendo coronarios y cerebrovasculares. Es una curva muy clara que pocas partículas lipídicas la pueden cumplir porque no han sido todavía vencidas, no han sido controladas, pero LDL sí lo ha cumplido, por eso es que sigue siendo el objetivo primario. En pocas palabras, tenemos que mirar nuestro LDL para ver si por lo menos debemos corregirlo como primera instancia o como primer capítulo. Tanto es así que inclusive hay una regla práctica. Cuando ustedes se enfrenten a un paciente con alto riesgo cardiovascular, imaginemos un sujeto que tenga más de 30% de posibilidades que tenga un evento a poco tiempo, a 10 años, es decir, un sujeto con más de 3 o 4 factores de riesgo. Si a este paciente le reducimos por lo menos 2 milimoles, o sea, casi 80 miligramos de LDL, ténganlo por seguro que van a reducir una tremenda cantidad de eventos. La regla en general es, a mayor riesgo cardiovascular que ustedes tengan en su paciente, que es el conglomerado de toda la serie de criterios, la mayor reducción de LDL será mucho más beneficiosa. Es una regla importante que se sabe basada en las evidencias. Tanto es así que el LDL es tan protagónico que si ustedes ven esta curva interesante buscando aterosclerosis subclínica, también documentada hace muy poco, observen el detalle. Aquí lo que se está viendo es
¿qué probabilidades tengo yo de tener placas que no sean evidentemente clínicamente detectadas, sino placas sencillamente, en función de mi LDL? Y observen la curva que te voy a mostrar en este momento. Si yo tuviera un LDL por naturaleza entre 50 y 60, ojalá que todos tuviéramos ese LDL, la probabilidad que tenga atherosclerosis clínica es bastante baja. No vamos a decir cero, pero es bastante baja. ¿Qué pasa si yo salto a un 90 o 100? O sea, si yo duplico mi LDL. Ya muéstrense preocupados porque probablemente el 30 o el 40% de probabilidades deben tener placas. Entonces, un hecho interesante como la predicción de mi nivel sérico de LDL me puede decir y me puede estar advirtiendo de que yo debo tener un proceso ya en curso de aterosclerosis. De manera tal que esa es otra curva lineal interesante. Antes era un poco escéptico al respecto, pero hoy los estudios son bastante importantes, bastante categóricos, donde también muestran una curva similar. Es decir, reducción del LDL en forma importante va de la mano con reducción del volumen del ateroma. Es decir, yo puedo de alguna manera detener el proceso. De pronto no desaparecerlo, pero sí lo puedo detener, de manera tal de que otro argumento más por qué sigue siendo el LDL uno de los protagonistas más importantes y es el primero que debemos vencer en todo paciente que ustedes evalúen en su práctica diaria ambulatoria. El quinto punto importante es que ahí por eso yo decía precisiones honestas. ¿Por qué? Porque lamentablemente ahí no se cierra todo el capítulo. El LDL, imaginen ustedes, como muchas veces lo han visto esta lámina, es básicamente la punta del iceberg. Por más que yo sea exitoso, y ojalá sean ustedes muy exitosos en conseguir el LDL apropiado para sus pacientes, podrán lograr una reducción de riesgo relativo del 30 al 50%. Pero hay una gran cantidad de eventos que no podemos reducirlo, casi la mitad de ellos o más de la mitad, porque hay el llamado riesgo lipídico residual e inclusive el riesgo inflamatorio residual. ¿Qué significa eso? Otros elementos que no podemos manejar exitosamente y que también dan placa y dan muerte al paciente. La evidencia es muy clara y lo muestra en esta sólida evidencia de lo que significa todos los estudios más importantes en prevención primaria y secundaria con estatinas y altísima dosis. Vean ustedes lo que significa la reducción de riesgo relativo, 30 al 50%, pero hay una tremendo falle en donde no podemos controlar lo llamado el riesgo residual que puede estar con otras partículas. Sin embargo, eso no debe desanimarnos. Igual, la primera tarea debe cumplirse exitosamente, por lo menos para haber avanzado y lograr ese 30 al 50% en sus pacientes claramente. Es lo que se conoce ahora como que el riesgo cardiovascular es mucho más complejo. No solamente es el LDL, hay inflamación, hay riesgo trombótico y evidentemente ya hay partículas muy, muy importantes que acaso le están buscando ser protagónicas también. Lipoproteína A, por ejemplo, triglicéridos, HDL y todo el grupo de glicemias que ustedes manejan día a día. De manera tal de que la siguiente pregunta sería, ¿cuál sería mi segundo elemento? La segunda partícula, la siguiente cosa que me preocuparía indagar y corregir, no hay discusión alguna, que es toda esta carga lipídica llamada el no HDL. La siguiente tarea que tienen que hacer en su práctica diaria ambulatoria, una vez que han logrado el LDL objetivo para su paciente, verifiquen si el no HDL está en rango adecuado. Y es una fórmula muy sencilla que significa 30 puntos por arriba del LDL. Si su LDL que ustedes dictaminaron que le conviene a mi paciente en 70, el no HDL tiene que estar en 100 y no más de ello. Es el objetivo secundario importante en cada. ¿Y por qué es importante? Porque representa toda esta carga de lipoproteínas ricas en triglicéridos que ustedes conocen bien. Y el sexto y último punto importante es que evidentemente hay una gran historia, una tremenda historia de intervenciones farmacológicas. Por eso que LDL sigue siendo el primero en poder corregirse, porque la gran cantidad de estudios clínicos, estamos hablando de 3 décadas, 30 años de estudios clínicos con miles de pacientes involucrados, que todos ellos iban en función de corregir el LDL y mantenerlo lo más bajo posible. De ese punto de vista, en nuestro medio, al 2021, en realidad nosotros tenemos solamente 2 estrategias válidas para LDL disponibles, si se quiere. Básicamente estatinas y adicionalmente ezetimiba, que ayuda a inhibir la absorción de colesterol. Existe evidentemente los inhibidores de PCSK9, todavía no los tenemos en nuestro medio, que sería la tercera estrategia propiamente muy potente en caso que no logremos bajar el LDL apropiadamente. Pero la historia es fascinante porque se ha avanzado un poco más. Existen 2 estrategias más, ya validadas en forma interesante, con éxito desde el punto de vista de reducción de eventos, de reducción de LDL. El ácido bempedoico, como ustedes ven acá, con una acción un poco más sofisticada, y además incluirán como otra acción básicamente a nivel del mRNA.
Son estrategias hipolipemiantes ya aprobadas. Todavía estamos en espera de la reducción de eventos. Sí son exitosas para bajar el LDL, lo que falta ver es si son exitosas también para reducir eventos cardiovasculares. Con lo cual, las 3 estrategias formalmente conocidas se ampliarían a 5 estrategias hoy por hoy. Entonces, con esta pequeña introducción, ahora sí vamos a trabajar en esta noche rápidamente lo que significa los casos clínicos para que podamos hacer un poco de ejercicio de qué haríamos en situaciones clínicas cotidianas, nada complicadas, nada complejas y del día a día. Y vamos con el primer caso clínico. Ustedes tienen acá un caso clínico que les voy a mostrar, en el sentido de que es una mujer, 62 años, adulta mayor, como ustedes ven acá, y que viene para ustedes con una segunda opinión. Un mes atrás tuvo un episodio súbito de disartria, duró 10 horas, pero se recuperó totalmente. Fue evaluada ampliamente, le hicieron una resonancia magnética, no encontraron nada, y inclusive hicieron un ecodoppler de carótidas que tampoco encontraron nada significativo. La paciente no muestra mayores antecedentes importantes, por si acaso es un caso real, y le prescribieron únicamente aspirina. El examen muy puntual, muestran ustedes varias mediciones con 132/82 de frecuencia cardíaca, de presión arterial, perdón, y de frecuencia cardíaca consignada ahí. Y además medidas antropométricas interesantes, un peso 68, una talla de 1,53 m, un índice de masa de 29 y un perímetro abdominal de 91. Como ven ustedes, son variables bastante sencillas de poder más o menos memorizar. Entonces, la primera cosa que yo les preguntaría acá, y les pongo acá la batería de exámenes que nos trae la paciente, se ha hecho una glicemia, creatinina, tasa de filtración estimada y el colesterol que nos interesa ahora discutir, para no discutir todo en conjunto por las cuestiones de tiempo, básicamente. Tenemos acá lo que ustedes ven acá en la lámina, el nivel de colesterol total, el colesterol HDL, el colesterol LDL propiamente, y además de su nivel de triglicéridos. Sus pruebas hepáticas bastante normal, propiamente. ¿Qué tenemos acá? La primera pregunta que les puedo soltar a ustedes propiamente. Lo que significa, la paciente trae estos resultados y cuál es la alteración que ustedes le darían prioridad para poder tratar. Y les pongo acá las opciones y creo que tienen ya experiencia en contestar con este sistema y queremos la respuesta de ustedes para ver qué les parece. Damos unos 15 segundos. LDL colesterol. Pero hay un porcentaje bastante dividido. El siguiente parámetro dice no HDL y alguien contesta HDL, otro grupo contesta triglicéridos. Pero fundamentalmente el 70% de la audiencia contesta LDL como objetivo primario de la paciente que nos ha consultado por una segunda opinión. Bueno, nuevamente insistir en esto, por eso pongo este caso en general. El LDL sigue siendo el mayor parámetro estudiado. Hay estudios de tipo epidemiológicos, hay estudios de tipo mendelianos, genéticos, ensayos clínicos randomizados, 30 años de historia, y adicionalmente hay estudios en animales para convencernos mucho más todavía en que sigue siendo un rol causal de esclerosis. Por lo tanto, lo que yo quiero insistir acá es que lo primero que tienen que tratar de controlar en sus pacientes es el LDL. Las guías en general enfatizan que la principal meta, no la única, pero la número 1 que tienen que ustedes abordar es el LDL colesterol en general. El segundo punto que quiero ya, entonces, en esto queremos ser muy enfáticos y muy claros. No debe haber ninguna pizca de duda en ese sentido. No digo que sea la única partícula, pero es la primera tarea que deben preocuparse. Entonces, el 30% que todavía no está convencido, esperemos que ya estén mucho más convencidos. No tenemos tiempo para sacar todos los estudios, pero créanme que es así, 30 años de estudios lo validan. Y nuevamente insistimos, hay un riesgo residual como vamos a comentar. La siguiente pregunta, entonces, ustedes, el 70% contestó que sí, el LDL, ¿cómo podrían establecer el LDL más conveniente para esta paciente? ¿Qué podrían aplicar? ¿Algún score? ¿Cómo tomarían en cuenta factores de riesgo? ¿O inmediatamente su categoría es muy alto riesgo, indicarían terapia? ¿O solo indicarían dieta, ejercicios y control en 1 a 3 meses? ¿Qué les parece a ustedes y cuál sería su actitud para esta paciente que ha pedido su segunda opinión? Los 15 segundos. Muy bien. Ya debemos tener la respuesta.
Y así es, ya me la alcanzaron. Y les puedo contar que la mitad de ustedes contesta que debe aplicar algún score. Están preocupados por el score y la mitad de ustedes aplicaría un score. Un porcentaje de casi 20% tomaría en cuenta los factores de riesgo. Y hay un 29% que dicen, no, es inmediato, su categoría es muy alto riesgo. Y hay un preocupante 2% que diría, no, solamente le indico dieta y que vaya a hacer sus ejercicios y en 1 o 3 meses que me traiga un nuevo LDL. Esto es tremendamente relevante. Recuerden esta imagen que es la arteria, una arteria que va con un proceso aterosclerótico. Clásicamente, todos ustedes saben que prevención primaria es aquella situación en que no ha ocurrido un evento. Eso es lo clásico. Cuando ocurre un evento, cuando la placa se rompe y me da un infarto o me da un evento cerebrovascular, ya hablo de prevención secundaria. Es lo clásico que hoy por hoy todavía se mantiene para muchas escuelas. La europea ha cambiado un poco ese paradigma. Lo importante es que esto es lo que se consideraba como lo que debo hacer, prevención primaria versus prevención secundaria, para dividir muy claras las cosas. La escuela europea, como se mencionó, hizo una clasificación interesante en el 2019 para clasificar a los pacientes. Y observen ustedes el detalle de la lámina, en muy alto, alto, moderado y bajo riesgo. Y en el muy alto riesgo cardiovascular son pacientes que ya tienen enfermedad definida clínicamente. Y como ustedes ven acá hay una categoría interesante. Incluyen al TIA, que es un trastorno isquémico agudo propiamente cerebral. Aquella persona que hace una isquemia cerebral, no deja secuelas, se recupera completamente y evidentemente no ha hecho un evento cerebrovascular, pero es considerado como una paciente que ha tenido ya un evento cerebrovascular propiamente o una enfermedad aterosclerótica establecida. Por lo tanto, la categoría de la paciente, para ese 30% que contestó apropiadamente, efectivamente, es una paciente automáticamente considerada, desde el punto de vista clásico, prevención secundaria, desde el punto de vista europeo, es una paciente de muy alto riesgo porque tiene una ASCVD, significa enfermedad aterosclerótica definida, claramente cardiovascular, como ustedes ven acá, y eso supone que el paciente tiene que ser protegida de inmediato. No justificaría ningún tipo de score porque no me va a dar más categoría, es la máxima categoría sencillamente porque ha tenido este evento. Ojo con el otro detalle, también se incluyen en personas que ustedes le pueden haber documentado una placa, si quieren le hacen una eco de carótidas, le hacen una tomografía, angiografía. Ojo que incluyen diabéticos con más de 3 factores de riesgo, diabéticos 1 con mucho tiempo de enfermedad de 20 años, disfunción renal con tasa de menos de 30 y evidentemente con scores de muy alto riesgo aplicados en los europeos propiamente, así como la historia de hipercolesterolemia familiar. Pero lo que yo quiero enfatizar aquí es que cuando ya hay un evento propiamente, seamos muy cautelosos y esos pacientes son categorizados inmediatamente de muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, la tercera pregunta para ustedes con esta paciente, que ya estamos muy claros, ya nos convencimos con el LDL, hemos convencido de que es prevención secundaria clásica y en todo caso, desde el punto de vista de la acepción europea, de muy alto riesgo cardiovascular. Y ahora la pregunta elemental y la pregunta ya de ¿a dónde vamos? ¿Cuál es la meta que ustedes propusieran o os recomendarían o planearían para esta paciente en general? ¿Qué piensan? Me gustaría escuchar sus opiniones. Las votaciones, por favor. Un porcentaje interesante, mayoritario, que se dividen en 34 y 32%. Unos piensan 100, otros piensan menos de 70. Un TIA de alto riesgo. Menos de 100, 30% menos de 70. Hay otro grupo de 12% que piensan menos de 130. Y hay otro grupo, pero minoritario, 22%, intermedio digamos, que piensa que no, es menos de 50. Y hay un grupo de 1%, que es interesante, que dice que no existen metas. Bueno, el no existen metas sí es un argumento cierto, es un argumento de los americanos en que dicen que no, pero que igualmente se dicen porque igualmente aplican unos porcentajes de reducción. Veamos qué dice la literatura y veamos qué dice la evidencia. No se trata de lo que yo diga, sino qué tenemos. Sabemos que es una paciente adulta mayor, tiene sobrepeso, obesidad central, presión arterial alto normal y que ha hecho un trastorno isquémico agudo. Eso ya lo tenemos muy claro. Por lo tanto, hemos dicho que desde el punto de vista de riesgo cardiovascular es de muy alto riesgo o si quieren hablar en forma más sencilla, prevención secundaria. La guía europea sí cree en las metas. Los americanos no quieren ponerle metas todavía, son muy difíciles de convencer, pero los europeos sí lo dicen. Y claramente en el 2016 establecieron unas metas interesantes. Y en el 2019 mejoran su plan y dicen no,
Cuando se trata de muy alto riesgo, mejor menos de 55. O, para no pelearse, bajarle por lo menos un 50% de LDL que usted podría tener basalmente. Cuando es alto riesgo, es decir, todavía no ha tenido evento propiamente, menos de 70. Cuando es moderado riesgo, 100, y es bajo riesgo, menos de 116. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Si bien es cierto que los estudios no fueron diseñados para metas, pero créanme de que cuando se comenzó a bajar más el LDL, se lograron menos eventos. De manera tal de que, y es más, ¿qué pasa si hay evidencia de que si yo lo bajo menos 55 tengo eficacia? Efectivamente, usted tiene acá una serie de estudios importantes con estrategias muy potentes donde bajaron a 50, 70, 30, 53 y así. Reducciones interesantes en poblaciones de alto riesgo, coronarios, cerebrovasculares, y lograron reducción de riesgo latente. Entonces, es una evidencia muy sólida que sí es verdad. Si bien es cierto, no fueron diseñados para meta, pero sí se encontró curiosamente que mientras más bajo tenía yo, siendo unos pacientes de muy alto riesgo o siendo una paciente de prevención secundaria, mejor es que tuviera más bajo mi LDL. Entonces yo creo que trato de convencerlos para que seamos extremadamente intensivos en los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Puedo entender que mucha gente no está muy de acuerdo. Ya les digo, los americanos postulan 70 miligramos, por lo tanto no estamos corrigiendo la plana a nadie acá. Efectivamente existe una comunidad euroamericana que plantea que es menos de 70. No creen en el 50 europeo, pero la evidencia muestra que efectivamente reduciendo más el LDL en poblaciones bien indicadas justifica el esfuerzo. Finalmente, entonces, imaginemos que estamos ya más o menos sintonizados. Sabemos que es de prevención secundaria de la paciente, ha venido por una segunda opinión, sabemos que el LDL es prioritario, lo debemos reducir, alguien empezará a 70, otro empezará en 50, por ahí está más o menos en la discusión, pero no más arriba definitivamente. La pregunta para ustedes es, ¿qué harían? ¿Qué recomendarían para esta paciente? Estatinas, fibratos, estatina más ezetimiba, inhibidor de PCSK9, dieta intensiva. Un 22% le daría estatinas, un 6% le daría fibratos, una dual, estatina con ezetimiba, un 68%, 4% PCSK9, en realidad nosotros no tenemos PCSK9, y hay un 0% que le daría con dieta intensiva. Perfecto, me alegro que no normalmente esté empezando en dieta. Dieta va de todas maneras. El punto es que con dieta no van a lograr lo que quieren. ¿Cómo decido eso? Tenemos las 3 estrategias reconocidas. Ya sabemos que en nuestro medio no tenemos nivel de PCSK9, estamos con estatinas o inhibición dual. Estamos hablando de LDL, básicamente. LDL es manejado fundamentalmente con estatinas. Es una curva interesante, publicado por MAG en la publicación europea de la guía europea, donde nos va una orientación. ¿Cuánto me puede dar de reducción el LDL en nuestro paciente? 30% una estatina moderada intensidad. 50% en paciente. Recuerden que la paciente tenía 160 de LDL y yo quiero llevarla no menos de 70. Eso significa llevarlo a más de 50%. Si yo lo quiero hacer en función de estatinas, tendría que emplear una estatina de alta intensidad. Si yo quiero bajarlo un poco más, 65% estatina más ezetimiba, y ya las otras estrategias que no tenemos en nuestro medio, si la cosa se pone una valla muy alta. Lo que quiero decir con esta tabla importante es que en función de cuánto tengan que reducir el LDL, tomen la mejor decisión. Esto no es absoluto, ustedes podrían empezar una u otra y ver qué pasa en las siguientes 12 semanas. También es lícito, pero recuerden que los pacientes es prevención secundaria y no deben perder mucho tiempo. Mi mensaje es entonces con esta paciente es una prevención secundaria clásica o de muy alto riesgo cardiovascular porque ya tenía un evento. No olviden que el TIA sí está considerado como evento cerebrovascular, como evento cardiovascular, y sigue siendo LDL la primera digamos, el primer parámetro que yo debo vencer. No es el único, pero es el primero que yo debo vencer y debo tratar de establecer mi mejor estrategia posible. Veamos el siguiente caso importante, que es un poco más elaborado. Es el caso número 2, observen el detalle, 59 años, radica en México, caso real, persistía con cefalea, tinnitus, insomnio, pensó que era la altura, le encuentran presión elevada, es diabético desde hace 11 años, toma metformina 850 DID, fuma ocasionalmente, más bien sedentario, y vean ustedes que arroja esta presión arterial en 2 veces que le han tomado y en una sola visita médica. Una sola vez fue el médico y le tomó 2 veces la presión y le encontró estos valores. El paciente es, como ustedes ven acá, obeso, 31 de índice de masa y un perímetro abdominal de 101 propiamente. Eso es más o menos el resumen del caso sencillo. El punto es, y la primera pregunta para ustedes es, el paciente se hace un autorregistro.
él se toma la presión arterial, comienza porque le llama la atención, se preocupa y saca una serie de números. Toma la presión arterial en casa y observan estos números. Muchos de ellos, sobre todo la diastólica, está por arriba de 90, como ustedes observan, 98, 91, 92, 96 en general, y los problemas nocturnos, por eso él se toma como 2 o 3 veces de forma un poco caótica, pero se les toma, y la idea es que arrojan números altos. ¿Qué piensan ustedes con este monitoreo? Son básicamente casi 7 días de monitoreo de presión arterial por su propio registro, y la pregunta para ustedes es, ¿cuál es su diagnóstico presuntivo? Que piense que no, el sujeto es un hipertenso. Recuerden que se tomó la presión arterial en consultorio por el médico una vez y en 2 veces consecutivas tomó la presión en cuanto eleva ese promedio y trae este registro. Bueno, es un pequeño reparo para poder tomar en cuenta si tiene el factor de riesgo o no. Esta figurita simboliza cómo tomar la presión arterial. Yo sé que no lo cumplimos mucho por funciones de tiempo, pero es la posición adecuada. Lo que sí es cierto es que en el consultorio sigue siendo el escenario donde debemos diagnosticar hipertensión arterial, pero requerimos por lo menos 2 a 3 visitas. En una sola visita no se puede hacer un diagnóstico de hipertensión arterial y los intervalos deben ser de 1 a 4 semanas. Es una norma internacional propia. Salvo que encontremos 180 o 100 de primera instancia o alguna evidencia de que hay enfermedad cardiovascular, en cuyo caso el paciente automáticamente es diagnosticado de hipertensión arterial propiamente general. No olvidemos que esta manera de tomar la presión arterial es importantísima porque nos ayuda a tomar decisiones. Sigue siendo la manera convencional. De hecho, hace muy poco, en abril 27, se publicó este documento interesante para el screening, para el despistaje de hipertensos en general. Y la USA Preventive Service Task Force lo que menciona aquí es que como recomendación tipo A, nos dice en resumidas cuentas, el despistaje se puede hacer en consultorio para gente adulta por arriba de 18 años, pero la confirmación necesitamos con presiones fuera del consultorio. Y ahí evidentemente están a la cabeza presión en domicilio y presión en 24 horas. Efectivamente, debemos tener un monitoreo en casa, debemos hacer un monitoreo de presión arterial de 24 horas para poder tener una certeza si es o no es hipertenso. Este documento también se amplió con este otro. ¿Qué actitud tomar? Si tenemos una presión elevada, en una sola visita, busquemos más información clínicamente o con algún instrumento. Bueno, el punto es que la paciente o el paciente es presuntivamente que sea hipertenso, efectivamente es presuntivamente es hipertenso, todavía no lo tenemos confirmado, pero evidentemente ya tenemos un factor que nos está dando vueltas. Entonces, volviendo a nuestro tema de dislipidemia, observen lo que tiene este récord el señor. Traía un récord del 2013 al 2020 y observen cómo está su glucosa. Es una glicosilada bastante aceptable, 7.8, no la ideal, pero está en 7.8. Función renal más o menos estable, ácido úrico discretamente elevado, pero vean ustedes el colesterol. Recuerden, es un diabético de 11 años de evolución. 228, 190 y 214. Y veamos rápidamente lo que habíamos aprendido. El LDL, 141, 132 y 137. Triglicéridos 192, 201 y 220. Pregunta para ustedes propiamente. Si decidieran por una estrategia hiperpremiante y teniendo en cuenta que es diabético, ¿cuál es su prioridad? Esta vez es un diabético, no es como los pacientes de adulto mayor previo, un diabético. ¿Qué piensa? Por favor. El 6% el no HDL, el 9% contesta que HDL y solamente el 66% piensa que el LDL es su prioridad. El tema central es que, número 1, tengamos en cuenta el diabético es un sujeto que puede morir. Este estudio es interesantísimo. Un diabético tiene una mortalidad a 10 años similar como si hubiera tenido un stroke, similar como si hubiera tenido un infarto. Y si un diabético tiene más factores de riesgo, tiene 2 a 3 veces más posibilidades de morir. El diabético es un paciente de riesgo incrementado notablemente. Es una cosa que hay que tenerlo muy claro y por lo tanto hay que protegerlo. El diabético tiene un perfil lipídico muy sui generis, muy especial. Es cierto que eleva muchos triglicéridos, es cierto lo del HDL que baja, es todo un conglomerado de una serie de alteraciones por producción y por catabolismo alterado. Pero sigue siendo propiamente el LDL el punto central. Es un estudio de una cortesía del doctor Roca, propiamente, que me dio una serie interesante publicada por él de casi 600 diabéticos, hecho en un mundo real. Y observen ustedes qué LDL mostró él en su serie. Por arriba de 100, 70%. Triglicéridos elevados, ciertamente, 65%. HL bajo, ciertamente 61%. Es lo que ustedes van a ver.
Y los valores de LDL que van ustedes a ver con diabéticos son estos, más o menos. 126, triglicéridos 230, colesterol total 210. Esa es la realidad, pero nuevamente, insisto en esto, busquemos evidencia de qué partícula puedo yo manejarla y me baje eventos. Y en ese sentido, la única respuesta hoy por hoy categórica es LDL. Estos son estudios de prevención primaria, es decir, sujeto diabético que no ha hecho evento, una reducción a 10 años y en todas ellas se manejó el LDL en forma importante. Y en todas ellas hubo una reducción importante de LDL y en todas esas series se mostró reducción de eventos. No interesa que sea diabético, no. El LDL sigue siendo mi primera opción para poder corregirlo. No es la única, pero es la prioridad número 1 en manejo de hipolipemia y de lipidemia. ¿Por qué? Porque sencillamente es predictora, sencillamente puede ser corregida y tenemos que manejarla adecuadamente. La siguiente pregunta para ustedes, entonces, imaginemos el LDL que ya los he podido convencer de cómo decide usted el nivel LDL apropiado para este paciente diabético. ¿Usan un score? ¿Usan el estatus de riesgo? ¿Usan otros lípidos para tomar la decisión? ¿O su experiencia o intuición clínica que le dice, más publicado hace muy poco, para que vean ustedes qué diabéticos van a enfrentar en el día a día? Es un estudio de mundo real que incluyó América Latina. Casi 10.000 pacientes. Y cuidado, de los diabéticos que ustedes van a ver, casi una tercera parte tiene enfermedad cardiovascular establecida. Tiene enfermedad coronaria, tiene enfermedad aterosclerótica. Tengan mucho cuidado y tienen que buscarla. No siempre le va a dar síntomas, no siempre le da molestia, pero es un mundo real interesante, es un ensayo global que les dice una voz de alerta qué tipo de diabético van ustedes a enfrentar día a día. ¿Qué nos dicen las guías con respecto a los diabéticos? Existe una guía europea publicada en 2020 sobre diabéticos. Y efectivamente, número 1, no existe diabéticos de bajo riesgo. Todos los diabéticos son por arriba del moderado para muy alto riesgo. En concepción de ellos, ustedes tienen acá las características del diabético de moderado riesgo. Sujeto joven, de menos de 50 años, diabético tipo 2, una duración de menos de 10 años de diabetes. Cuidado con diabetes de más de 10 años. Ese sujeto ya no es uno de bajo riesgo, es un sujeto de alto riesgo, sencillamente. A pesar que no tenga ningún órgano dañado propiamente, o cualquier otro efecto adicional. Pero cuidado con el diabético de muy alto riesgo, aquel sujeto diabético que ya tiene enfermedad crónica definida, un ACV, un infarto, o que tenga algún órgano blanco dañado, cardiopatía hipertrófica, por ejemplo, o enfermedad renal, o, y es el cambio de paradigma en los europeos, o que tenga 3 factores. No tiene que haber sido dañado, basta con tenga factores de riesgo y es un diabético de muy alto riesgo. Y evidentemente un diabético tipo 1 de más de 20 años de enfermedad, obviamente pasa a ser muy alto riesgo. Entonces lo importante como mensaje acá es que deben categorizarlo, no necesariamente con un score. Recuerden que nosotros no tenemos score para latinos, no hay el score latino validado propiamente. Pero no lo estamos. La escuela europea es muy sabia al respecto, nos muestra factores de riesgo, tiempo de enfermedad, edad del paciente. De manera tal que existe otra escuela americana que igualmente dice algo similar. Vean ustedes que ellos cambian de clasificación, dice que extremo riesgo. Un extremo riesgo es un diabético que ya tiene una enfermedad establecida. Un muy alto riesgo dice que es un diabético con más de un factor de riesgo. Y un diabético de alto riesgo, diabético con enfermedad renal o 3 factores propiamente de riesgo. Entonces lo que estamos tratando de decir acá es que no necesita necesariamente un score, basta con que evalúen clínicamente a su paciente, pero la regla es, no existe diabéticos de bajo riesgo. Todos son de moderado para arriba y mucho cuidado con los de, en general, muchos de ellos calificarán como de alto y de muy alto riesgo cardiovascular. Y nuevamente pongo la lámina de los lípidos, vean el LDL del paciente, 141, 132, 137, y la pregunta para ustedes es, ¿cuál sería con respecto al nivel de LDL que le convendría, que ustedes recomendarían para este paciente diabético de, como hemos quedado formalmente, de alto riesgo cardiovascular, dado que tiene más de 10 años de enfermedad? Es un diabético de 11 años, tiene 59 años, es altamente sospechoso que sea hipertenso, no lo hemos demostrado todavía, es fumador, no se olviden de eso, es obeso y evidentemente, como ustedes han escuchado ya con la magnífica charla de síndrome metabólico, tiene claras evidencias de síndrome metabólico. Las categorías ya las dijimos y están puestas acá. Lo importante es esto, en la misma guía para lo que puede significar un sujeto de alto riesgo propiamente, en general, si pudiéramos con alto riesgo propiamente, la paciente calificaría por lo menos con menos de 70 idealmente, porque es alto riesgo, no ha tenido enfermedad establecida y no tiene esa categoría propiamente, aunque recuerden bien, si recordamos nuestra lámina, nuestro paciente tiene, ustedes sacan la cuenta, tiene obesidad y tiene tabaco, ya van 2. Faltaría un factor, si le demostramos que es hipertenso,
la categoría cambia inmediatamente, por eso que era importante definir si es hipertenso o no. Recuerden que caería en muy alto riesgo porque tendría 3 factores. Es un diabético con 3 factores formales. Ya no sería 70, sería 55, propiamente desde el punto de vista estratégico de hipolipidemia. De ahí la importancia de ser una estratificación en función de factores de riesgo básicamente y no necesariamente de scores. Hay otra escuela como la americana que dice igual 55, 70, 100 para las categorías según el estatus de riesgo en general de los pacientes. Entonces, mi mensaje es que cuidado con estos diabéticos, busquen, indaguen, exploren todos los factores de riesgo y a ver cómo calificar a su paciente en general. Y ya finalmente, ¿cuál sería su recomendación para la reducción de LDL en este paciente? Estatina, acetaminib, estatina más fibrato, omega 3, estilo de vida. ¿Qué le plantearían a nuestro paciente? Algunas cosas claras al respecto. El diabético es extremadamente más difícil de poder lograr un LDL. Tengan mucho cuidado. Esto se ha publicado en el JACC del 2019. Los diabéticos son especialmente más difíciles de controlarle bien el LDL. Esta tabla nos sirve a cuánto queremos llevar. Propiamente hemos dicho que nuestro paciente diabético tiene 141. Hemos dicho que debemos llevarlo a 55 por lo menos, o si quieren ustedes 70. Eso significa más arriba del 50%. Con una estatina tendría que ser de alta intensidad para poder intentar lograrlo, o acaso una inhibición dual propiamente para poder tener las cosas claras. Es cierto, hay publicaciones de inhibición dual que han funcionado. En diabéticos son especialmente susceptibles de ser mejor control. Existe esa evidencia de que la inhibición dual puede ser una buena estrategia en general. Los fluxogramas son interesantes. Muchos de ellos son muy respetuosos y dicen, primera estatina. Si la estatina no te controla propiamente, siendo una de alta potencia o tolerable, la dosis que pueda tolerar el paciente, y no logran la meta, si logran la meta, en buena hora. Si no la logran, agrega ezetimiba. Si logran la meta, en buena hora. Si no la logran, propiamente debemos recibir PSCK9. Propiamente ya hay estudios con diabéticos, no tenemos en nuestro medio, pero probablemente en algún momento lo tendremos. Pero más o menos esa es la guía formal de toda la escuela europea en general. Y el quinto punto para avanzar es este, que yo les planteo con la misma curva que ustedes ven acá. ¿Cuál sería su recomendación con respecto al no HDL? Hay que ser justos y habíamos dicho que el no HDL es un punto secundario, pero sigue siendo relevante después de haber logrado un LDL meta. Es 30 puntos más que el LDL. Si yo dije 55 mi LDL, 85 es un buen número. Si alguien de ustedes piensa, no creo que sea 55, sino 70, bueno, 100. Puede ser entre 85 y 100 según sus creencias. Propiamente hay una escuela como la europea que dice, no, el no HL es menos de 85 en caso que sea muy alto riesgo en general o alto riesgo, pero siempre es un 30 puntos más que el LDL meta. Y acá tienen otra bibliografía igualmente. El no HDL es más o menos 30 puntos de diferencia. Si el LDL es 55, 85 es un buen número. Si el LDL que ustedes creen es 70, 100 es un buen número. Y la sexta y última pregunta de nuestro paciente es esta. ¿Qué harían con los triglicéridos en su paciente? Mejoran el control metabólico, observen que tienen una glicosilada de 7.8, incentivan estilo de vida, inician fibratos, inician omega 3 o descargan algún otro problema metabólico. Son importantes y no hay duda, están considerados como un factor de riesgo. Es parte de eso que habíamos dicho, riesgo residual. Triglicéridos altos sí dan mortalidad, más aún en diabéticos, son importantes. La primera cosa que hay que hacer, lo que ustedes apropiadamente han pensado, hay que buscar causas secundarias, desde obesidad, alcohol, sedentarismo en general. La primera cosa que uno tiene que hacer propiamente con triglicéridos. No hay meta para triglicéridos, si bien se recomienda que sea menos de 150 idealmente. Y sí hay otras escuelas que también en general dicen, no, mejor manténlo menos de 150, pero no es una meta porque no está demostrado eso. Y tampoco es muy claro si baja eventos o no. Hay muchas escuelas discrepantes al respecto. Acá le muestro una categoría de estas, por ejemplo, que dicen, preocúpate con 885 de triglicéridos, lo cual me parece un poco exagerado. En esos casos, primero el riesgo cardiovascular, y si es menos de este valor, si es más de este 885, preocúpate de pancreatitis, y eso sí hay que darle una terapia adecuada. Es cierto, los fibratos son la primera elección para esta categoría, pero es toda una discusión cuándo actuar. Y les traigo acá otra bibliografía interesante donde evaluaron omega 3, pero es un omega 3 muy sofisticado, en realidad es un éster etil EPA, que es un etil pent, propiamente que es mucho más sofisticado, que funcionó para reducir eventos, claramente, en caso de gente con triglicéridos en 216, pero eran gente en prevención secundaria, propiamente, 70% de ellos eran prevención secundaria,
y fueron con 4 gramos diarios. Una presentación que no tenemos en nuestro medio y que tiene una dosis bastante alta. En general, ¿qué nos dicen las guías para triglicéridos? Los triglicéridos con un sujeto que tenga alto riesgo, primero estatinas. En un sujeto que está con alto riesgo con estatinas y tiene triglicéridos, pueden considerar ustedes este tipo de omega 3, periletil y cosapent, 4 gramos, además de la estatina. Si ya está en meta de LDL y sigue con triglicéridos altos, sí pueden considerar fibratos, efectivamente. Y en prevención primaria, en meta de LDL con triglicéridos altos, pueden considerar menofenofibrato, como se ven acá, o besafibrato en general. O sea, sí está justificado, pero nuevamente primero logren su LDL. Y hay muchas otras guías que pierden un poco de fuerza porque no es tan fuerte la evidencia como en estatinas o como en LDL. Y el último ya, del estribo, un caso muy sencillo con 2 preguntas. Una paciente adulta mayor, octogenaria, 8 años de hipertensa, independiente, CAS-A, tiene dolores articulares, tiene un índice MACE 32, trae esto al laboratorio. Observen el detalle: colesterol 254, LDL 155, HDL 44, triglicéridos 278. Una octogenaria con estos valores, no lo usual, porque suelen traer menos valores, pero la pregunta para ellos es: ¿qué criterio emplearían para estratificar a esta paciente octogenaria? ¿Un score, factores, edad, intuición o ninguno? La población adulta mayor es importante en nuestro medio, por si acaso no hay que despreciarla, es importantísima. Hay casi 4 millones de adultos mayores en nuestro medio y octogenarios deben ser por lo menos medio millón. Lo importante es que no hay estudios. Los estudios carecen de mucha población de adulta mayor octogenaria. No hay estudios importantes. La verdad, son menos de 75 años. Y cuidado con los scores. Los scores solamente están validados siempre y cuando tampoco están en latino. Pero digamos, los scores internacionales funcionan muy bien en gente de 65 años. También hay para 75 años, pero no hay para 80 ni 85 años. No hay score validado para eso. Es un gran problema esta población. Muy seria la discusión. Uno puede ir envejeciendo y evidentemente el score ya no le va a funcionar. De manera tal de que no es tan cierto eso y probablemente ustedes más se van a guiar de factores de riesgo y su condición de la paciente. Si es un CAT-A totalmente independiente, vale la pena protegerla. Y en ese sentido, la última pregunta es: ¿qué le recomendarían con ese perfil lipídico, siendo un CAT-A octogenaria, por lo demás independiente? Asumiendo que no le puedo aplicar ni un score. Hay un score validado para ellos, 100%. Es interesante esta pregunta porque hay que tener mucho cuidado con ello. Las guías no se ponen de acuerdo. En gente muy adulta mayor hay que tener cuidado con la prevención primaria. Es cierto, hay algunos estudios retrospectivos y algunos interesantes que han mostrado beneficio, pero hay que tener mucho cuidado con ellos porque ciertamente hay una bibliografía interesante al respecto. Se publicó hace relativamente poco esta bibliografía del 2020, del JAMA, donde encontramos cierto beneficio, pero aún así las escuelas varían mucho. En principio, por los scores, la escuela canadiense dice que sí podría haber beneficio en infartos y en strokes. Hay una reducción, pero no hay impacto en mortalidad para la escuela canadiense convincente. Hay que considerar la terapia cuando hay expectancia de vida por arriba de 4 años. Eso es importante. Y hay que, sobre todo, monitorizar, cuidado con las miopatías, cuidado con lo que puede significar el daño hepático, porque son pacientes muy frágiles. En general, si el paciente tiene más de 75 años y una expectativa de vida por arriba de 5 años propiamente, sí pueden considerarlo, pero las escuelas son muy discrepantes. En prevención secundaria probablemente sí le tienen que dar. Si la paciente tuvo un infarto, sí hay que darle, pero tengan cuidado e inicien con estatinas no de muy alta dosis, con dosis moderada, para que no le hagan daño. Y en prevención primaria hay muchas escuelas que no están muy animadas y en otras que dicen sí, pero a dosis bajas para ver hasta dónde pueden llegar. No hay meta establecida y estamos en la espera de estudios prospectivos. Este es uno de los prospectivos que se está esperando, hecho en Australia, y esperamos un resultado del 2022 para que nos conteste sí o no, ¿vale la pena o no vale la pena dar terapia? Y este es otro estudio importante que también estamos en espera de sus resultados, si hay. Entonces, ya para no cansarlos más y disculpen la tardancia, tenemos 4 conclusiones importantes. Esto no olvidemos: cuando veamos un paciente, tenemos una placa. El paciente o está en prevención primaria o está en secundaria, de manera clásica, si ha hecho evento o no ha hecho evento. El problema para ustedes es buscar el evento o buscar esa placa. Pero no olviden esta curva interesante: a mayor riesgo cardiovascular, menor LDL. Es más, los europeos claramente dicen que si el paciente tiene prevención secundaria, ya ha tenido evento, sin lugar a dudas, bájenle a 55. Y si el paciente hace eventos recurrentes, bájenle a 40. Es un poco para decirles que
es importantísimo bajar el LDL como prioridad desde el punto de vista de manejo. La segunda conclusión importante es que efectivamente se da estatinas a dosis altas o a dosis máxima tolerada. No olviden ese detalle. Si no funcionara, en nuestro medio tenemos ezetimiba, pronto inhibidor de PCSK9 y omega 3 para un grupo muy selecto, y esperemos que estas dos drogas muestren eventos o desenlaces en el futuro protocolo. La tercera conclusión importante es que no olvidemos colaterales, los síntomas musculares, glicemias altas y efectos hepáticos. Los otros efectos no han sido demostrados categóricamente. Por lo tanto, miren el hígado, pregunten por daño muscular y vean función renal de todas maneras. Hay factores predisponentes, claro, el adulto mayor es un factor predisponente y las altas dosis también es un factor predisponente para hacer intolerancias, por ejemplo. Y mi última conclusión es que finalmente no se trata de una receta de cocina, se trata de que tengan mucho juicio clínico, que tengan mucho sentido común, vean ustedes los pros y los contras, decidan bien, pero de todas maneras hay que decidir porque estamos hablando de protección vascular, estamos hablando de reducción de eventos. Es básicamente lo que yo quería manifestarles en esta noche y muchas gracias por la atención. Ejemplo, para el doctor Marco, es el doctor Walter Paredes, dice, ¿por qué en el síndrome metabólico los puntos de corte son 130-85 si los puntos de corte 130-85 de presión arterial, si los puntos de corte para hipertensión son más altos según las guías? No sé si me escuchan. Sí, lo estamos escuchando, doctor. Muy bien, porque como no veo mi cámara, pues digo, me parece una muy buena pregunta porque la realidad, como bien lo mencionan, el criterio que se hizo es más bajo con el síndrome metabólico, como también existe ese mismo punto cuando el paciente es diabético. Es decir, que el criterio de hipertensión vamos a decir, se modifica dependiendo del perfil metabólico que tiene, ya sea hablándose del síndrome metabólico y hablándose de ser diabético, y esto en gran medida porque se asume que son factores que se potencializan en riesgo. Yo creo que el punto aquí importante es no olvidemos que un paciente no es nada más medir unas cifras en este caso de la presión arterial, sino ver todo el contexto de las comorbilidades, porque esto va directamente a incrementar el riesgo de un evento vascular, ¿no? Perfecto. Hay 3 preguntas que me gustaría que los dos panelistas las contestaran. Las 3 son referentes a la mezcla de una estatina con un fibrato. Una de ellas la hace el doctor Walter Malca. Dice, en el MINSA, en el Ministerio de Salud del Perú, en la parte estatal, tenemos solamente gemfibrocilo y atorvastatina. ¿Qué opinan de esa combinación gemfibrocilo-estatina? Esa es una. En la misma dirección, Carlos Mercado dice, ¿se puede combinar estatinas con fibratos y pone entre signos de interrogación y el riesgo de rhabdomiólisis? ¿Qué opinan sobre eso? ¿Puede empezar el doctor Marcos o qué? Sí, pues si gustas, digo, yo creo que el primer mensaje que yo siempre menciono es que no perdamos de vista cuáles son los objetivos terapéuticos. Y me parece que es muy común la inercia de que si un paciente tiene colesterol y tiene triglicéridos elevados, se piensa en automático en asociar una estatina con un fibrato. Pero quiero recordar que esto no debe de ser en forma automática de esa manera. Los casos que presentó el doctor Félix son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. En el primero de ellos se tenía que bajar 65 colesterol LDL, en el segundo caso 59.8, según aquí lo estoy calculando. Pues esto definitivamente necesita utilizarse estatinas de muy alta potencia. Y no olvidar que las estatinas por sí solas pueden bajar triglicéridos y adicional a ello el impacto en el estilo de vida del paciente, pues también. Entonces,
yo insistiría que el mensaje es enfocarnos al colesterol LDL en primer punto. Una vez que logremos una meta de él mismo de acuerdo al rango, al perfil de riesgo que estoy asumiendo, me parece muy válido. En un segundo momento, no en el primero, es considerar el uso de los fibratos, ¿no? Y las guías recomiendan exclusivamente alfenofibrato y besafibrato como los fibratos que vamos a decir que tienen las evidencias para lo mismo, ¿no? Que es cuestionable en el perfil de que hay pacientes que quisiéramos darles más dosis de, por ejemplo, voy a poner el escenario, yo le doy una estatina de mayor potencia como sería a lo mejor rosuvastatina y le quiero agregar fibratos, sin duda voy a aumentar el riesgo de rhabdomiolisis, pero hay que tener en cuenta el perfil general del paciente, si es una persona mayor, que es una persona que, digamos, que consume alcohol, que es una persona que se deshidrata, que tiene problemas de otras comorbilidades, pues de primera instancia no lo daría porque me queda claro que voy a incrementar el riesgo de complicaciones. Entonces, la fragilidad del paciente va a ir muy de la mano en la toma de decisión. Y yo comparto el comentario de que si la estatina no la logré controlar, mi tema central ahorita es, el LDL no lo logré controlar con la estatina, tengo la ezetimiba, tengo anticuerpos monoclonales, yo aquí en México sí tengo la oportunidad de utilizar el evolocumab y el alirocumab, que son impresionantemente espectaculares los niveles que bajan de LDL, pero me parece que el error, y ese es quizás el mensaje que yo quisiera decirle a mis colegas, es que vemos una cifra pragmáticamente más elevada de triglicéridos que de colesterol, y entonces nos vamos con la idea de que hay que actuar agresivamente con fibratos. Yo les insisto, dieta, ejercicio, evitar las bebidas alcohólicas y irnos al protocolo que es bajar el LDL a lo que queremos de objetivo, y si no es suficiente, me parece una muy buena adición feno o besafibrato. Sí, mi comentario básicamente estamos de acuerdo en esto. Yo diría que el principal mensaje es que estén seguros que vale la pena bajar sus triglicéridos, o sea, si tienen una buena indicación. Como hemos mencionado, los triglicéridos tienen muchas causas secundarias, hay que investigar sobre eso. En segundo lugar, los estilos de vida son importantes, el peso, el tipo de dieta. Y si ya todo fracasó, existe una condición de triglicéridos altos en ayunas, por arriba de 400 o 500 para otras escuelas, en que sí se justificaría un fibrato. De lo contrario, no se justificaría plenamente. Hay alguien que dice, no, entre 300, 400 tendría que darle. Eso depende del estado de riesgo. Si el sujeto es de alto riesgo, estamos de acuerdo. Pero si el sujeto es de presión primaria y no es de muy alto riesgo, deben insistir con lo que se refiere a estilo de vida y secundarismo. Llámese hipotiroidismo, la misma diabetes, la misma diglicemia. Y lo que mencionaba el colega sobre que en fibrocil y estatina es una realidad que todos enfrentamos los que trabajamos en MINSA. Yo trabajo en un hospital de salud y ciertamente nos obligan a usar esto porque es lo único que hay en el petitorio. Yo diría que si la situación clínica obliga a dar este tipo de combinaciones y es lo único que hay, lo único que les quedaría es estar vigilantes mucho de lo que puede significar alteraciones de laboratorio y terminando perfil hepático, síntomas en general. Pero estoy de acuerdo con que por eso lo ponen las guías. Son otros los fibratos ideales, pero también estamos claros que en el mundo real no siempre se cuenta con esos fibratos en caso que sea necesario. Pero nuevamente el mensaje mayor es, chequeen bien, verifiquen bien si vale la pena y si han intentado todo lo posible con medidas no farmacológicas para fibratos. Distinto es el lenguaje con el LDL que hemos insistido mucho en esta noche. Bueno, hay otra pregunta para el doctor Marco. Dice, doctor, ¿tiene usted alguna experiencia del uso de estatinas en fase aguda de COVID? Bueno, sí, es un tema interesante porque se ha hablado mucho, incluso también de los fibratos, que pudiera tener un efecto incluso protector en el pronóstico de COVID. La realidad es que no ha sido concluyente esta información. Yo insistiría en que la prescripción que estamos utilizando es porque
a nuestro juicio tiene una situación vascular, por ejemplo, que la vemos con COVID. A mí me toca ver mucho infarto tipo 2, infarto sin obstrucciones coronarias, pero bueno, pues mientras no sé qué es tipo 2, que nada más sé que trae alteraciones que sugieren un infarto, está perfectamente indicado la prescripción de las estatinas, como lo haríamos en un síndrome coronario agudo, pero no ha sido concluyente el impacto en mortalidad o de reducción de la mortalidad del COVID por uso de estatinas. Ha habido algunas publicaciones europeas, italianas, que lo empezaron a decir, también unos chinos que también lo asociaron incluso también con fenofibrato, pero estrictamente hablando son experiencias que todavía no, vamos a decir, no son estudios aleatorizados, doble ciego, controlado con placebo, como para poderlo recomendar abiertamente. Hay una pregunta sobre levotiroxina y estatinas. Yo la generalizaría. ¿Qué fármacos de uso amplio tendríamos que tener en cuenta para el uso de estatinas? ¿Alguna contraindicación con alguno de ellos? ¿Algún ajuste de dosis? Pues yo creo que tú eres el más indicado, doctor, tú como endocrinólogo. Sí, no habría ningún problema desde el punto de vista de la levotiroxina. No hay iteración de ajuste de dosis de parte de la levotiroxina. Pero ¿hay algún otro fármaco que tendría que considerarse de uso frecuente, digamos, que debería ajustarse o algo? ¿Con estatinas? Claro. Con estatinas. ¿Alguna consideración de los fármacos para gotas? Hay una pregunta, no sé por qué la pusieron. ¿Y los fármacos de hipertensión? En general se tiene que tener mucho cuidado, evidentemente, cuando hay un sujeto que tenga cierto grado de hepatopatía, de enfermedad hepática crónica severa. Hay que tener mucho cuidado para ver si vale la pena darlo o no dar la estatina propiamente. En general son bastante seguras y siempre hay que estar mirando por dirección medicamentosa. Evidentemente hay una serie de estatinas que son mucho más inertes y que no tienen mayor interacción. En ese sentido uno puede insistir, y eso también es importante, ¿no? Uno puede lograr, cada persona es un mundo, puede tener una respuesta particular. Y no necesariamente uno tiene por qué ir a una estatina de muy alta potencia. Eventualmente puede uno intentar estatinas de menor potencia y sin embargo lograr un LDL que es lo que quiere. Finalmente el objetivo es único, el objetivo es lograr un LDL. Y que uno esté muy apurado por lograrlo. Uno puede lograrlo con estatinas de menos intensidad, de menos dosis, y también lograr el LDL. Yo diría que lo es más cauteloso tener un espectro más seguro para no ir a dosis tan potentes. Uno va escalando según lo que quiera. La doctora Rosario Blanco pregunta: un paciente con colesterol normal, triglicérido normal, glicemia normal, supongo que también quiso decir cifras de presión normal, obeso, ¿tiene riesgo cardiovascular alto o no? Claro, la obesidad es un factor independiente. Sí es. No, yo creo que qué bueno que hizo esa pregunta la doctora, porque efectivamente el ser obeso, y por ahí yo les puse una diapositiva, incrementa el riesgo de muerte. O sea, no olvidamos eso. Por supuesto que si tuviera alguno de los otros, pues es peor, pero simplemente el ser obeso, tenemos que quitarnos ese paradigma de que no es algo más que un tema estético, ¿no? Sino que realmente sí aumenta el riesgo de ser diabético, el riesgo de enfermedad cardiovascular. Perfecto. Hay una pregunta para el doctor Félix Medina. Dice: en el segundo caso de la persona diabética con posiblemente 3 factores de riesgo, porque posiblemente era hipertenso, ¿por qué no lo consideró de muy alto riesgo y por qué no quiso estar en un LDL de 55? No, sí lo mencionaba, por eso retrocedí, porque la primera opción era pensar. Lo que pasa es que me faltaba ese tercer factor. Teníamos la alta probabilidad de que sea hipertenso, pero por eso enfatizaba de que asegurar ese diagnóstico. Si aseguramos ese diagnóstico, ya pasaba a una categoría de muy alto riesgo, en cuyo caso el LDL sí pasa a 55, sin lugar a duda. Si no el factor, me quedaría con un factor y sería un riesgo alto todavía. Perfecto. Gorky Mori pregunta: ¿cuál es la data actual del uso de aspirina? Yo aprovecho para que el doctor Medina explique qué dicen los metaanálisis o los estudios actuales del uso de aspirina en pacientes de
prevención primaria y secundaria. Porque hubo un tiempo que se sacaba por propaganda televisiva que si tienes diabetes hay que tomar aspirina, etcétera, para que quede claro. Hay que ser muy cautos en eso. En verdad, la cosa se divide en forma muy categórica. Si es prevención secundaria, nadie discute la utilidad de la aspirina. Es decir, si el sujeto ya tiene un evento, la aspirina va de todas maneras, a no ser que tenga alergia a la aspirina, en cuyo caso hay alternativas. La discusión central viene en prevención primaria. Sí se diseñó el estudio y sí se publicó el estudio, no fue tan exitoso, salvo para la población diabética, justamente. Los pacientes diabéticos sí hay beneficios, pero hay que seleccionar los diabéticos, no a todos. Y nuevamente se enfatiza mucho el grado de riesgo. Se plantea que como una posibilidad importante, un grupo especial de beneficio es un diabético con al menos un factor de riesgo mayor para poder indicarle esta aspirina. Pero no indiscriminadamente, no es que, y en caso de que no sea diabético, probablemente un paciente portador de 3 factores de riesgo mayores, sí ya sea una indicación importante de aspirina como beneficio. No olviden que estamos hablando de una droga que sí puede originar colaterales, puede originar sangrado, y eso hay que sopesar siempre el riesgo-beneficio en la estrategia. Pero en general es así. Prevención secundaria sí, prevención primaria, siendo diabético o un factor de riesgo va, y siendo no diabético con 3 factores va. Alguien puede discrepar, pero en realidad el tema aquí es que hay que buscar los estudios no sustentan más información al respecto. Miguel Melgarejo pregunta, un paciente con hipercolesterolemia y no tiene factores bajo riesgo cardiovascular, pero tiene hipercolesterolemia, ¿la atorvastatina por cuánto tiempo y a qué dosis la daría? El tema ahí es de prevención primaria, que siempre se pregunta por cuánto tiempo. Si el paciente no es capaz de manejar el LDL conveniente, ojo que un paciente de bajo riesgo, de acuerdo a las recomendaciones europeas, se puede aceptar un LDL 115, caprichosamente como un número especial, como 116, pero en esos valores de LDL. Si no mantiene esos LDL, no es apropiado, y por lo tanto, si uno insiste con estilo de vida y no mejora, ya es un paciente de indicación para terapia estatina, a pesar que tenga bajo riesgo, porque tiene un LDL bastante alto. De hecho, definitivamente un paciente, los hipercolesterolemia familiares que manejan LDL muy altos, 170, 190, son indicaciones importantes, puede no tener otro factor, y puede inclusive ser joven. Pero nuevamente hay que enfatizar mucho que la estimación de riesgo es importante. Por más que sea bajo riesgo, también hay un LDL que le conviene a ese bajo riesgo. Mucha gente, los americanos no aceptan mucho esto, ciertamente, pero es lo que tenemos desde el punto de vista epidemiológico. Más bajo LDL te conviene más. Dice Janina Quispe, dice, prediabético, hipertenso, controlado, adulto mayor, ¿cuáles serían las metas de LDL? ¿Y cuánto tiempo de estatina? Y luego puedo suspenderlo. A ver, doctor Marco. Yo creo que es muy importante que cuando yo decido, y ese sería el mensaje que le daría, cuando yo decido prescribir una estatina es porque ya estoy dando por obvio que las medidas generales no fueron suficientes. Y entonces tengo que transmitir que ese tratamiento es indefinido, no es cuestión de temporalidad. La temporalidad es para ajustar dosis, porque no llegué a la meta, porque al mes o a los 3 meses decidí repetir un perfil de lípidos y si no estoy en las metas adecuadas. Pero yo le di otro mensaje a este caso que nos dicen, no se nos olvide que un porcentaje que no es despreciable tiene enfermedad cardiovascular silenciosa o no diagnosticada. Entonces, aunque la etiqueta inicial es prediabetes, es hipertensión, es colesterol, es obesidad, pues puede tener un evento vascular como el primer caso que puso el doctor, que tuvo una isquemia cerebral transitoria, o puede tener un evento coronario, o puede tener un evento vascular periférico, o hay que explorar y medir el índice tobillo-brazo porque tiene ya enfermedad. Entonces, me parece que el nivel de LDL tenemos que ser muy cuidadosos para este ejercicio de estratificar de muy alto, moderado, bajo riesgo, pues no perder de vista que el de muy alto riesgo, yo creo que sería un mensaje que les daría a todos, es que se van a sorprender cuando ustedes el día de mañana o la siguiente semana se pongan a contar a todos los pacientes que vean en su consulta por lo que sea, inclusive porque vino por una infección respiratoria, porque tuvo diarrea, por la razón que sea, se van a sorprender al estratificar cómo ven pacientes de muy alto y de alto riesgo
que no los habían, a lo mejor no habíamos tomado conciencia, ¿no? Y estos niveles de LDL que nos suenan a veces muy potentemente agresivos, pero ¿por qué voy a bajar tanto el colesterol? ¿Qué tal si le va a pasar algo? ¿Le va a dar Alzheimer? ¿Le va a dar algún cáncer? Que ya incluso con los anticuerpos monoclonales ya se descartó que genere estos problemas, menos lo pasa con las estatinas. Entonces me parece que es bien importante el mensaje de no pensar en una temporalidad, dejarlo como un mensaje permanente. Perfecto. Hay una pregunta larga, pero la resumo porque va en relación al uso de estatinas e insuficiencia renal. Es un diabético de larga data, le hacen un recambio valvular y ya tiene nefropatía diabética. Me imagino que la pregunta va en el sentido de la del grado de insuficiencia. ¿Hasta qué fracción filtración glomerular la estatina todavía es riesgo-beneficio? No, se diseñaron 3 estudios importantes, o hasta 3 estudios importantes randomizados, bien hechos para evaluar justamente esto, si había o no había protección renal. Lo claro y lo contundente es que si el paciente ya llega a diálisis, no hay mucho beneficio, en verdad, es muy discutible. Pero si el paciente está antes de diálisis, vale la pena intentarlo. Eso es para el resto. Perfecto. Dice si la diabetes de nuevo tiene relación con el tiempo del uso de las estatinas. Es muy cierto, o sea, eso sí, mencioné 3 efectos que hay que estar muy al tanto en los pacientes que usan estatinas, sobre todo los de alta intensidad o aquellos pacientes vulnerables. Básicamente, uno es síntomas musculares, evidentemente hay que preguntarle sobre esto. Hepatopatía siempre es una posibilidad, no siempre es tan dramático, pero hay que estar vigilándola. Y el otro hecho que también está claro es diabetes de nuevo. Sí es cierto que puede haber nuevos casos de diabetes, básicamente por resistencia a la insulina, que es uno de los mecanismos propuestos. Pero lo que se analiza ahí es, bueno, hay que hacer un riesgo-beneficio. Si el paciente necesita la estatina porque tiene un paciente de muy alto riesgo y es incapaz, como mencionó muy claramente el doctor Alcócer, de lo que significaba que no podía manejarlo ya con dieta, o la dieta fracasó completamente y sigue teniendo LDL alto, ese LDL alto lo va a matar, le va a provocar un infarto, le va a progresar la placa, le va a provocar un accidente cerebrovascular. Entonces, en el riesgo-beneficio, yo tengo que actuar. Y esa es la idea que en estos casos sé que le puede ocasionar una diabetes de nuevo, sobre todo gente predispuesta para ello, historia familiar, síndromes metabólicos, obesos, adultos mayores, etc. Pero hay que sujetar riesgo-beneficio. Y una de las últimas preguntas, la penúltima es, si un diabético está descontrolada la glucosa, ¿le podemos iniciar estatina, sí o no? Doctora Marco. Por supuesto, no hay ninguna razón para no hacerlo. Yo creo que el mensaje más que tú eres el experto, pero no perder el enfoque de tiroides. Yo creo que hay mucho hipotiroidismo que no se está identificando. Hay que acostumbrarnos a evaluar, a medir pruebas de función tiroidea, porque esto sí nos puede meter en problemas con un paciente. Bueno, doctor, hace años yo fui a un evento donde estaban discutiendo si realmente existía el síndrome metabólico. Decían, no, es una locuración mental, eso está inventado. Y otros decían, no, sí existe. Entonces, doctor, la pregunta así breve, así nomás a boca de jarro, ¿existe el síndrome metabólico realmente o es un tema didáctico solamente? Yo estoy seguro que esto podríamos todavía una hora estarnos aquí discutiendo para reflexionarlo. Y yo comparto contigo escuchar ambas posiciones y quizás yo, más que ser muy pragmático en que si es una enfermedad o es un síndrome de muchos factores, al final de cuentas lo que estamos diciendo es que varios parámetros, al tenerlos juntos, es una bomba de tiempo que incrementa el riesgo de más problemas que si los tuvieran en forma separada solamente cada uno de ellos. Yo creo que hay que ser muy claros en eso es importante lo que estás mencionando. La pregunta que tú has hecho es una pregunta bien relevante. El mismo profesor Grundy, que descubrió el síndrome metabólico, en algún momento fue detractor del mismo síndrome metabólico. Pero sin embargo, lo curioso es que las guías americanas recientes de prevención primaria
colocan al síndrome metabólico como uno de los criterios importantísimos para estratificar el riesgo. Entonces, un poco que le han reeditado su valor. Y hoy por hoy sí se considera como un diagnóstico importantísimo que te va a ayudar a estratificar el riesgo en nosotros los latinos que no tenemos scores propios. Como no tenemos score, no podemos aplicar un Framingham estrictamente, un score, un canadiense, no lo podemos aplicar porque no están validados. Pero sí podemos echar mano de todos los factores de riesgo. Y una condición importantísima en latinos, que es 25% o un poco más, es el síndrome metabólico. O sea, yo diría que es extremadamente importante buscarlo, porque le va a inclinar la balanza que el paciente no es un riesgo bajo, es un riesgo alto. Doctor Félix, ya la última pregunta. A pesar de que usted ya la contestó parcialmente, hace un tiempo se publicó una encuesta de médicos de diferentes países, incluyendo de América Latina, pero también de Europa, donde algunos médicos todavía tenían mucha preocupación de los desórdenes musculares, la falla cognitiva, y falla renal, hepática, hasta ACV hemorrágico mencionaban con respecto a estatinas. ¿Qué diría usted respecto a eso? Porque siempre... Mostré una lámina muy rápido porque ya estamos contra el tiempo, sí, pero estos de cataratas, desórdenes cognitivos, Alzheimer y una serie de detalles está probado sólidamente, inclusive strokes. Lo que está así probado, lo que acabo de mencionar, diabetes de novo, síntomas musculares, hepatopatía y una proteinuria que no es mayormente problemática. Eso sí está probado, evidentemente, sólidamente, pero el resto no. Perfecto, muchas gracias por haberme dado el honor de compartir con ustedes este escenario. Yo creo que vamos a estar con el doctor Félix, siempre ya lo vamos a nacionalizar.